En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy buenos días, queridos amigos en todo el mundo. Hoy vamos a hablar del genocidio de la Vendée. Muchas veces se habla de la justicia con el presente y el futuro, pero pocas veces se habla de la justicia con el pasado, la verdadera justicia, ¿no? La Revolución Francesa de 1789, en nombre de la libertad, igualdad y fraternidad, masacró 4.000 sacerdotes, violó infinidades de monjas y descuartizó decenas de miles de campesinos. Todo esto en nombre de una religión democrática. Y mató a campesinos porque no querían renunciar a su religión, a la religión católica. La palabra genocidio a la inteligencia francesa le pareció exagerado. Para ellos lo que sucedió en la Vendée fue una matanza, pero no un genocidio. Sin embargo, es la palabra apropiada y luego veremos por qué. Fue realmente un genocidio, peor que el genocidio hecho por los nazis. La historia no perdona, nos guste o no nos guste, es lo que es. El esquema que nos presentan normalmente en los manuales de las escuelas es que el oeste de Francia se sublevó contra el París jacobino, justamente porque los clérigos aristócratas no querían renunciar a sus privilegios, entonces por eso obligaron al pueblo a sublevarse. Pero no fue así, absolutamente no. La revolución comenzó desde abajo. Los mismos campesinos, ellos mismos decidieron alzarse con las armas y defender la religión católica. Ellos obligaron a los sacerdotes y a los nobles, muchas veces tímidos, muchas veces demasiado prudentes, a jugárselas y a decir, bueno, estamos con ustedes. Pero no fueron los clérigos, los nobles, quienes hicieron sublevar al pueblo de la Vendée. No, absolutamente no. Fueron los mismos campesinos, pobres, simples, quienes quisieron defender su religión y quisieron defender a Cristo Rey. Nunca se ha visto lo que se ha visto en la Vendée. Para los historiadores es un fenómeno realmente impresionante. Todos los sistemas totalitarios, cuando cayeron, nadie levantó un dedo para defenderlos. Cuando cayó el comunismo, nadie se levantó para defenderlo. Cuando cayó el nazismo, nadie se levantó para defenderlo. En este caso, cuando los jacobinos de París intentaron imponer la religión democrática y destruir el catolicismo, el pueblo se levantó en armas para defender su fe, para defender a Jesucristo. Ahora bien, ¿qué cosa sabemos nosotros de lo sucedido en la Vendée? Hay un libro de un historiador llamado Reinald Secher que enfureció sobremanera a la inteligencia francesa. Este libro se llama El genocidio franco-francés, la venganza de la Vendée, de Reinald Secher. Cuando se celebraron los 200 años de la Revolución Francesa, en 1989, Secher publicó este libro y esto desató mucha polémica en Francia. De hecho, en la industria del libro, la industria oficial, no se lo quisieron publicar. Se lo publicaron en una pequeña editorial perdida que no escondía su nombre de católica, la misma editorial donde también Jean Dumont publicó un panfleto que decía ¿por qué nosotros no celebramos los 200 años de 1789? Es decir, los 200 años de la Revolución Francesa. Secher tuvo acceso a una documentación que se creía perdida. De hecho, los jacobinos de París hicieron todo lo posible para hacer evaporar los documentos que hablaban de esta masacre. Sin embargo, Reinald Secher, para publicar su libro El genocidio franco-francés, la venganza de la Vendée, tuvo acceso a esta documentación que para su sorpresa estaba en manos de particulares. Esta documentación muestra cosas realmente increíbles.
Los geómetras estatales de 1789 mostraron en su momento lo que fue la destrucción del pueblo. De las 50.000 casas de la Vendée, 10.000 fueron completamente destruidas. Se masacró el ganado y se destruyó también todos los cultivos, porque había que dejar morir de hambre a todos los bandoleros católicos que lograsen escapar de las espadas de París y que se escondiesen por alguna parte. De hecho, el general Carrier, el general que era comandante en jefe de la operación contra la Vendée, mandado por los jacobinos de París, dijo lo siguiente: no nos hablen de humanidad con las bestias de la Vendée. Los exterminaremos a todos, no dejaremos escapar ningún rebelde. Los campesinos católicos, desarmados pero con una fe muy grande, cuando fueron a pelear contra los jacobinos de París, alzaron un estandarte del Sagrado Corazón y también un lema que decía: Dios es el Rey. Cuando fue la masacre de la Vendée, el general Westermann informó al Comité de Salud Pública de París: hemos matado a todos los habitantes de la Vendée, hemos exterminado a todos sus niños y hemos exterminado a todas las mujeres, así no parirán más bandoleros. Fue realmente un exterminio, en todo sentido. Había órdenes de parte de París, había órdenes explícitas de matar sobre todo a los niños, porque eran el futuro del pueblo, pero también a las mujeres, porque eran el aparato reproductor, donde se parían más bandoleros, según ellos, ¿no? ¿Cuál era el crimen de los habitantes de la Vendée? ¿Por qué los mataron? Por querer seguir siendo católicos, por querer seguir siendo fieles a Jesucristo, no por otra razón. Los mataron por su fe. Los historiadores y la inteligencia francesa que decían que la palabra exterminio era exagerada, bueno, si vamos a la etimología de la palabra genocidio, de esta palabra, significa destrucción de todo un pueblo. Fue realmente un genocidio con todas las letras. Reinhard Secher por primera vez habla de cifras. ¿Cuántos murieron? Bueno, él nos dice los números. Mataron 120.000 campesinos. 120.000 campesinos, que en ese momento eran el 15% de la población de Francia. Es como si hoy en día en Francia muriesen 10 millones de personas. El 15% hoy en día serían 10 millones de personas. En ese momento exterminaron los jacobinos de París el 15% de la población francesa por no querer renunciar a su religión, ¿no? Y además superaron a Hitler en las prácticas macabras que realizaron. Lo superaron, y esto no es mentira. Secher dice que luego de haber realizado la matanza, que la realizaron luego de 18 meses, que estuvieron recorriendo el pueblo y masacrando a sus habitantes, luego de hacer todo lo que hicieron, con las pieles curtidas de los habitantes de la Vendée, hicieron las botas para los oficiales de París, y con las pieles más finitas de las mujeres hicieron sus guantes. También por primera vez se realizó una guerra química, donde se envenenaron a las aguas y también se usaron gases asfixiantes. Todo esto ¿en nombre de qué? En nombre de la religión democrática de 1789, la religión que proclamaba los supuestos derechos del hombre, la libertad, igualdad y fraternidad. Y aquí vemos la aplicación práctica de que realmente si los derechos no están fundamentados en Dios, son completamente nulos, porque el hombre un día dice A y al otro día dice Z. El hombre cambia las leyes según sus caprichos. Y de hecho los jacobinos de París, en nombre de la democracia, no dejaron elegir democráticamente a los habitantes de la Vendée su religión, sino que los mataron, los destruyeron. Y destruyeron a gente sencilla, campesinos que simplemente querían seguir siendo católicos. Luego, los mismos jacobinos de París, los mismos democráticos,
que decapitaron al rey Luis XVI, se someterán a un emperador feroz, mucho más feroz que Luis XVI, que era un rey inútil pero pacífico, pero los jacobinos de París, democráticos como eran, se someterán al emperador Napoleón, que será quien más daño le causará al catolicismo, al papado y a la religión en general. Este tema lo veremos ya el próximo miércoles. Muy bien, Dios los bendiga y la Virgen los proteja siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.